Vamos a ver ahora, voy a sacar esto para que no se confunda. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando los cables están suspendidos, ¿sí? Pero la carga que está actuando sobre los cables son cargas distribuidas uniformes y en una línea horizontal, que sería como el caso que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Fíjense, tenemos un cable principal, que es el que está ahí, digamos que está marcado. Ahí lo voy a resaltar. Sería este sería el cable principal. ¿Eh? Que es, digamos, el cable principal de lo que es el puente colgante, y el puente está, digamos, el peso del puente, ¿sí? Está distribuida aproximadamente, no se puede considerar que está distribuida todo en este peso que está acá, esto que es horizontal, todo esto sería el peso, ¿sí? Del puente. ¿Mm? Y se va a transmitir el cable principal por medio de otros cables verticales o tensores o pendolones, ¿sí? Que serían estos. ¿Sí? ¿Está? Fíjense, lo único que hace que es que esta parte, por ejemplo, del peso, se transmita por acá al cable, lo mismo que en cualquier lugar, ¿no? Siempre se transmite esta parte del peso, por este cablecito se transmite al principal, ¿no? Por eso se dice que es aproximadamente una distribución, digamos, de peso uniforme y horizontal acá. ¿Mm? Fíjense que los cables solamente van a ser, digamos, solo van a poder resistir el esfuerzo de tracción, ni siquiera de compresión, solo esfuerzo de tracción. Entonces vamos, para empezar a resolver cómo es la acción de, qué pasa con el cable bajo la acción de determinado estado de carga, vamos a hallar primero lo que era la curva que forma el cable. Y después vamos a determinar el esfuerzo de tracción en cualquier punto del mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hicimos la vez pasada. ¿Sí? Vamos a determinar la curva, esta forma, esto que sería lo que es el cable principal, esto, tiene una determinada curva igual a f de x. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que hallamos la curva, por ejemplo, vamos a cortar acá, y vamos a ver, este esfuerzo tiene tal tracción. ¿Sí? Solo esfuerzo de tracción. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer ahí que tenemos ese cable, una parte del cable, ¿sí? Bajo una distribución de carga Q, uniforme y horizontal. Vamos a definir un par de ejes. Vamos a poner como el origen de coordenadas el punto más bajo del cable, el 0, 0, más el punto más bajo que tengamos del cable. Y, digamos, podemos considerar que despreciamos ese peso del cable, ¿sí? Entonces consideramos que vamos a estar bajo la acción de una carga uniforme, distribuida, y horizontal. Vamos a aislar una parte del cuerpo libre. ¿Se dan cuenta? ¿No? Estamos definiendo en los ejes cartesianos, este es el punto más bajo, acá tendríamos el eje X, y este es el eje Y, ¿sí? Y ahora vamos a ver una parte del cuerpo libre que está trabajando ahí, y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Vamos a ver cortando lo que sería el punto más bajo hasta una determinada distancia cualquiera. Si una porción cualquiera, vamos a cortar de acá, ¿sí? Hasta una distancia cualquiera X. Vamos a tomar esta parte del cable. ¿Sí? Y vamos a poner en evidencia los esfuerzos que aparecen en el cable. Ahí ponemos, fíjense, cortamos esta parte del cable. En el punto más bajo, que sería el punto A, vamos a tener lo que llamamos la fuerza horizontal H0, porque la consideramos que está en el punto más bajo, en el punto de origen que nosotros consideramos, a una determinada distancia X, ¿sí? Está actuando toda esta carga Q, y esta sería la forma que toma la curva, digamos la curva que tiene el cable, ¿no? Que es lo que vamos a querer determinar.
En este punto vamos a tener un esfuerzo de tracción, F, que la vamos a descomponer, una horizontal y una vertical. ¿Sí? ¿Y esta qué sería? Este ángulo sería el de la tangente a la curva en ese punto, ¿no? F es tangente a la curva en ese punto. ¿Está claro eso, no? Sí. Bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nuestro objetivo es determinar la curva I, ¿sí? Igual a fx y los esfuerzos que tiene. Acuérdense que estamos tomando esta parte, por ejemplo. Una parte así. ¿Está bien? Bueno, vamos a plantear las ecuaciones de la estática. Fíjense, así como está, ¿qué tenemos? Fuerzas horizontales, solamente está la fuerza H0 y la fuerza H. La H es positiva, menos la fuerza H0, no hay nada, no hay más nada que ninguna otra fuerza con respecto al eje X. Por lo tanto, la fuerza horizontal, fíjense, que se mantiene constante. Es todo igual, la fuerza inferior que tengo en el punto A se mantiene constante a lo largo de todo el cable. Cualquiera sea la distancia X, siempre va a pasar lo mismo. FH va a ser igual a FH0. ¿Se dan cuenta? La fuerza horizontal que tenga en cualquier punto del cable va a ser igual a la fuerza horizontal que tengo en la parte más abajo, en el punto A. ¿Está claro? ¿Eso lo entendieron? Sí. Esto es lo que dice esta ecuación, es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, si vemos la segunda ecuación, que es proyección de fuerza en I, tenemos la fuerza vertical, FB, que es la proyección de F, con respecto al eje vertical, que para ahora el sistema de eje que elegimos es positiva, ¿sí? Va hacia arriba, y la carga Q por X, que sería la resultante que tengo acá. Esto es Q por X, ¿sí? Que son las dos fuerzas verticales que tengo. Ojo que acá este signo está mal, este es menos. Menos Q por X, por lo tanto, fíjense que para cualquier punto que estemos, digamos, cualquier parte, digamos, cualquier elemento que estemos cortando, siempre la fuerza vertical es la que toma la parte de la carga distribuida. ¿Sí? No hay otra cosa que lo esté tomando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es simétrico. Acuérdense que estamos viendo la mitad del cable. Del otro lado tenemos la otra parte. No es que hay una sola fuerza. Si ustedes miran así por separado, parecería que esas dos fuerzas, ¿qué hacen? Es como que generaría un momento, ¿no? Acuérdense que es simétrico. Del otro lado tenemos otro igual. ¿Sí? Bueno, ahora igual vamos a plantear ahora el momento, a ver qué pasa. ¿Sí? Porque también tiene que haber una relación. ¿Sí? La tercera ecuación, que es la de momento, ¿sí? Fíjense que acá volvimos a repetir, acuérdense que estamos trabajando en una porción X cualquiera, ¿sí? Fíjense, vamos a plantear momento en el punto A. ¿Qué tenemos que genera momento? La fuerza horizontal por I. Esta fuerza horizontal por la distancia I que tenga acá. Ojo que esta distancia I depende de la distancia X. No son dependientes una de la otra. Y eso es un momento, fíjense que es positivo. Después tenemos la fuerza esta vertical, ojo que estamos hablando de FH y FB, dependen de F, ¿no? La fuerza vertical da un momento negativo de FB por X. ¿Sí? ¿Está claro? Y después tenemos la carga distribuida, que sería Q por X, que es la resultante que tengo acá, la resultante, que es Q por X, ¿a qué distancia está? A X sobre 2. Por lo tanto, me queda Q por X cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Q por X sobre 2, que sería Q por X cuadrado sobre 2. Recuerden ustedes que FB, que vimos acá, FB es igual a Q por X. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? FH por X ya como está, FB es Q por X, por lo tanto me quedaría menos Q por X cuadrado, y este término es Q por X cuadrado sobre 2, igual a 0. ¿Alguna duda con respecto al pase ahí de formuleo? Por ahora no. No. Bueno, trabajando ahí un poquito, ¿qué me quedaría? Que FH por I
menos q por x cuadrado más q por x cuadrado sobre 2, me queda menos q por x cuadrado sobre 2 igual a 0, por lo tanto ahí puedo tener la ecuación de la fórmula, puedo despejar y que me queda que y es igual a q por x cuadrado dividido 2 veces la fuerza horizontal. ¿Sí? Esa es la altura, ¿no? Y Sí. sería en ese punto, sí, pero acuérdense que vamos a sacar la función nosotros, ¿eh? ¿Está claro? Ah, porque ya no sería más entonces la catenaria. Nosotros lo que queremos sacar es la función de la catenaria. Para un punto cualquiera x, a partir del punto más bajo, por una distancia y le corresponde a esta distancia x le corresponde esta distancia y. Sigue siendo. Lo que pasa, fíjate que va a Claro, ahora variar. está la carga abajo, por eso. ¿Cómo? Que ahora estaría la carga de abajo. ¿Cómo carga de abajo? No te entiendo. La carga distribuida de abajo, por eso cambia. Mm, No entiendo cuál es tu pregunta o tu duda. No, no, igual yo me respondí solo. No, no, pero decilo. Porque A ver. antes estábamos con el coseno o el seno hiperbólico y ahora veo que está Bien, pero ahora dando estamos. algo Sí, distinto. claro, pero la otra, acordate la diferencia. La otra estamos hablando de que el peso estaba acá. Por eso, la Era el carga peso del ahora cable. está Ahora estamos abajo. hablando, ese peso, el peso propio, se desprecia. ¿Eh? Y estamos considerando que la carga es horizontal, es una proyección horizontal, digamos. ¿Eh? Es Sí, diferente que el caso anterior. ¿Está claro? El caso anterior era el peso propio más el peso que pudiera tener si tuviera hielo. ¿Sí? Acá se acuerdan que dijimos que podía haber un manguito de hielo. Esa cosa. Es el peso distribuido en la longitud del cable. Acá no. El peso es una carga uniformemente distribuida en la proyección horizontal, digamos. ¿Está claro? Por eso la función que da es distinta. Fíjate ahora que queda y queda en función de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que sí es parecido, ¿se acuerdan que habíamos definido A igual a Q sobre F de H? sí, Eso sí lo definí. Entonces, acá me queda lo que es la ecuación de la curva que describe el cable. Es I por un medio de A por X cuadrado. ¿Está bien? Acuérdense que FH es igual a FH0, ¿no? ¿Sí? sí, igual FH era igual en todos puntos. Por eso le digo que FH es igual a FH0. Por lo que le decía que en lo que era en la anterior, también aparecía ese valor de A, a que era igual a. Lo mismo, FH sobre FH, perdón, a Q sobre FH, ¿se acuerdan? Pero era FH0, acá es lo mismo. ¿Sí? Sí, Bueno, si vemos la figura 1, ahí tenemos. Para determinar lo que es el esfuerzo F, porque fíjense que acá estamos teniendo FH, pero nos falta conocer F, y para conocer F, ¿qué faltaría? FB tendríamos que conocer, ¿no? Bueno, fíjense, en cualquier lado vemos que si vemos cómo se, digamos, F, ¿a qué va a ser igual? Por Pitágoras directamente, F cuadrado es igual a FH al cuadrado más FB al cuadrado, ¿sí? FB ya vimos que era igual a Q por X. ¿Sí? En la segunda ecuación, ¿se acuerdan? Esto salía de la sumatoria de fuerzas en I igual 0. Quedaba que FB era igual a Q por X. Por lo tanto, si reemplazo, ¿qué me quedaría? F cuadrado es igual a FH al cuadrado más Q cuadrado por X cuadrado. Si dividimos todo por FH al cuadrado, fíjense, si yo divido todos los términos, no pasa nada, ¿no? ¿Qué me quedaría? Esto es igual a 1, entonces me queda que la relación f cuadrado sobre fh es igual a 1 más esto que está acá, era a, que está elevado al cuadrado en este caso, ¿sí? Al cuadrado por x cuadrado. Y como a es q sobre fh, f, ¿a qué va a ser igual? A fh por la
raíz cuadrada de 1 más a al cuadrado sobre x cuadrado. ¿Está claro? Eso representaría ¿qué cosa? La ecuación del esfuerzo que tenemos en cualquier punto. ¿Sí? Porque digamos, ¿esto qué significa? Que A ya lo conozco, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro? De acá llegamos a esto, ¿sí? Es la ecuación del esfuerzo que tiene el cable en cualquier punto. Va a tener un valor mínimo, ¿qué sería cuál? ¿Cuál es el valor mínimo que puede llegar a tener? ¿Cuánto Para vale x igual 0, cero? ¿cuánto vale? Para x igual 0, FH es FH0. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Sí? Entonces de ahí va a ir de un valor mínimo cuando estamos en 0 y el valor máximo es cada vez que nos vamos acercando al extremo que tengamos. En los soportes va a tener el valor máximo de F. ¿Está claro? Sí. Otra cosa que ya sabemos, ¿cuál es la ecuación de la fórmula o la ecuación de la curva del cable? Sabemos cómo determinar el esfuerzo F en cualquier punto. Ahora otra cosa que podemos determinar, es la longitud del cable. ¿Sí? Bueno, vamos a obtener lo que sería una expresión de la longitud del cable, siempre tomando una parte, ¿sí? ¿Qué sería? Como hicimos recién, a una determinada distancia X, la longitud del cable es esta. Esta L. ¿Sí? Por supuesto, va a estar en función de ¿qué? De la función esta que ya sabemos, y que va de la distancia X que yo esté considerando. Cuando mayor sea X, mayor va a ser la longitud. Acuérdense que como estamos tomando la longitud del cable, en realidad, ¿cuánto va a valer? 2 veces, porque acuérdense que este es el punto más bajo. Tengo que sumar del otro lado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Bueno. Ahí dice que la longitud del cable, Lx, partimos de esta ecuación. Porque ¿de dónde sale esta ecuación? Si lo hacemos rápido, un pedacito, digamos, de esto, si tomo una porción cualquiera, diferencial de L, ¿sí? Que sería esto, diferencial de L, lo voy a dejar un poquito más gruesa para que se note, tenemos este diferencial de X y este diferencial de Y, ¿no? Para una porción de la curva. ¿Se dan cuenta? Sí. Esa diferencial de L al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Si esto lo divido todo por diferencial de X al cuadrado, ¿cómo quedaría esto? Diferencial de la derivada segunda sería de X al cuadrado, que es igual. De X, digamos, de derivada segunda, es igual a, este que tenemos acá es 1. Más, ¿qué cosa? ¿Esto qué es? F' de X, por diferencial de Y. ¿Sí? Esta es la función de Y. Esta que está acá. Cuadrado, profe. ¿Cómo? Claro, no falta el cuadrado. Sí, sí, perdón, falta el cuadrado acá. ¿Está? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y esto qué lo puedo hacer yo? Podría agarrar y mandar esto para el otro lado para que quede así, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí.
Y si yo hago esta integral, la integral de esto, ¿qué es? Es la longitud que tenga en X. Que es esta formulita que está acá. ¿Se dan cuenta? Ahí volví a repetir el I, pero en realidad es el X, este acá. Este que está acá. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense que ahora vamos a trabajar a partir de esa ecuación el X que está ahí, ¿sí? Profe, ¿puede volver un segundo al anterior? ¿Cuál anterior? Ahí está. Sí. Listo, gracias. Bueno. Bueno, partimos entonces que el X es la integral de la raíz cuadrada de 1 más fx, digamos, la función al cuadrado por diferencial de X. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, acá volvimos. O sea que viene por esto, dado por esta función. La función ya vimos que era, ¿cuánto valía la función? X. Fx al cuadrado, fx, la función fx era, recuerden que era, ¿cuánto era? Nos falta el dividido 2. Un medio de... ¿Cuál? Ah, lo sacó afuera el integral. No, no. Ah, fx, la voy a poner acá, así nos damos cuenta bien cuál es. Un medio Era de un a por x al medio cuadrado. de ax cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe, hago una consulta. Ah, El prima, porque yo no sé si me olvidé o qué, pero ¿no es F prima? ¿cuál? La que está dentro de raíz. Es el que está acá, sí. Este fx que está acá. Pero Fx no es F prima de X. Sí. No te entiendo. Dice que le falta, o sea, dentro de Ah, la raíz. O este, sea, acá le o falta esto acá. Fx o la Sí. derivada de Fx. El prima es Este decís derivada. acá, este que está acá. Claro. Sí, sí, acá falta esto. Esto sería la derivada de esto al cuadrado por diferencial de x. Ahí está. Claro, por eso yo, porque en la que viene también estaba así, entonces no sabía Sí, si. porque acá le falta el menos, por eso falta, dice que falta acá. La derivada de esto cómo es? AX. 2 por. AX. Sería AX. Sí. A x. Por eso acá va la derivada primera. Entonces, por eso es ax al cuadrado. No es porque sacamos el cuadrado afuera, el 2 afuera, ¿sí? Ok. ¿Está bien? ¿Está bien ahora? Acá le falta Sí, esto, sí tiene profe. razón, acá le faltaba ¿cómo es? El tilde de la derivada. ¿Mm? Bueno. ¿Tiene alguna duda con respecto a esto? Por ahí no quedó bien claro acá, ¿eh? De cómo llega a este. ¿Quedó claro acá o no? O más o menos. Lo volvemos a ver. ¿Eh? Oh, quedó claro. Va jugando con las propiedades para llegar a algo más sencillo, ¿no? Sí, algo más fácil, nada más. Pero que quiero ver por qué el puntero. No, acá no. Eh,
Esto, bueno, de acá partimos y llegamos a esta. ¿Está claro eso? Yo lo borré porque estaba medio ahí, no estaba bien escrito así, todo mucho garabato. ¿Quieren que lo vuelva a hacer bien? ¿Así lo copian? Sí, por favor. Estaba medio a la apurada y no por irse. Bueno, vamos a hacer Igual así. sería como llegar a una integral de línea, ¿no? Claro, buscar una integral, sí. La integral y después, bueno, pero queda en función de esto. ¿Sí? Claro. Vamos a suponer que hacemos otra forma. ¿Sí? Vamos a agarrar, dividimos de x cuadrado, todo esto. Bueno, ¿cómo quedaría esto? Vamos a hacer así. Derivada esto, la vamos a mandar para el otro lado, a ver cómo queda. Y lo hacemos así. Esto quedaría 1 más esto al cuadrado. ¿Sí? Queda así. Y lo vamos a poner este acá. Lo pasamos por ahí. ¿Está bien? Ahora vamos a sacar la raíz de esto. Vamos a sacar el cuadrado de acá, es poner la raíz acá. ¿Sí? ¿Esto cómo quedaría? 1 más 1 más de y cuadrado sobre dx cuadrado. de y cuadrado sobre dx al cuadrado. Esto quedaría acá. Claro, todo por dx. Este queda como está. No se modifica porque todavía está dentro de la raíz. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, este diferencial de L, en definitiva me va a quedar así. 1 más f' x, esto es elevado al cuadrado, ¿sí? Por diferencial de x. Y ahí de acá, esto que está acá, es esta misma formulita. ¿Sí? Ahí me apareció otro, le puse otro paréntesis más. No, están bien, pero. Ah, no, porque Habló de 2 y se le puse repuso. uno de más, tendría que haber sacado los dos, no importa. Listo. ¿Mm? Y ahí queda la función bien dibujada, bien escrita. ¿Sí? Ahora, como dijeron recién, ahí ponemos la derivada primera y por eso reemplazamos f' por ax. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que hacemos para sacar L es la integral de D sub L, ¿no? De esto que está acá. Hago la integral acá y acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces me queda Lx igual a esto. ¿Está bien? Ahora viene el choclo. Hay que agarrar y resolver esta integral. Esta integral da como resultado que Lx es igual a esto. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cada término que aparece son diferentes. ¿No? Hay que tener bien claro qué es cada cosa. ¿Sí? Vamos a tener una distancia L, que es la distancia horizontal entre los soportes. La distancia LC es la longitud total del cable. La distancia LX es la longitud del cable en un intervalo de 0 a X, que puede ser la mitad del cable o no, porque esto puede ser que el cable haga algo así, vaya al mismo punto, ¿sí? ¿Entienden? O también puede ser que sea así. Que tenga distinta, ¿no? Que no sea la mitad, sea diferente para cada lado, es algo distinto, ¿se dan cuenta? Bueno, FH es el esfuerzo horizontal en la parte más baja del cable y en los soportes, porque es constante. FB es el esfuerzo vertical que tenemos en los soportes. Fx es el esfuerzo que tenemos a distancia X, o sea, sería el F total, digamos, ahí cuando decimos Fx acá parece que sería
esta fx, ¿no? Como que está llamando esto fx, ¿sí? A lo que llamaba f. A esto lo llama fh, que es igual a la que tenemos acá, y después tenemos la fb, que es el esfuerzo vertical en el soporte, en este caso, en la parte más alta del soporte. Y F máximo es el máximo del cable que se fuera a la mayor distancia del punto más bajo. Puede ser iguales en los extremos si es una forma simétrica, y si no, cada uno va a tener un valor distinto. Y después tenemos la flecha, que es la distancia entre el punto más bajo del cable y uno de los soportes. Puede ser que los soportes estén a la misma altura o no. ¿Está claro? Bueno, ahora lo que ustedes tienen que saber, ojo que esta fórmula no se la tienen que acordar. Ustedes van a ver que esto es saber aplicar el método para calcularlo, no es que se tienen que acordar la fórmula, sí, no se tienen que equivocar en poner los valores que tiene cada fórmula. Logaritmo natural, no es logaritmo cualquiera, ¿sí? Hay que poner bien las unidades, ¿está claro? Sí. Bueno, ya que definimos acá, ya tenemos definido la fórmula, esta es la ecuación de la curva, ¿sí? Tenemos definido acá cuánto es el esfuerzo en cualquier punto de F, el máximo va a estar en el extremo del cable, ¿sí? Generalmente en alguno de los dos soportes. La longitud del cable, ¿sí? Que va a depender de cómo es. Esta es una parte, esta ecuación me va a dar que esta que sacamos acá es Lx, que es la distancia desde el punto más bajo hasta una determinada distancia x. Va a depender, por ejemplo, en este caso, la máxima, este x máximo, es igual a esta, ¿no? Porque es simétrica, se dan cuenta, ¿no? En cambio acá no son iguales. Esta es una distancia y esta es otra. ¿Está bien? Sí, sí. La idea que es, ustedes van a ver, vamos a suponer que este cable viene desde acá, ¿no? Tiene esta forma, así, ¿no? De este lado va a tener la misma forma simétrica, desde la parte más baja. Ahora, si está más alto, va a seguir con la misma curva. ¿Está claro? Por eso dice, esto sería una distancia X, voy a sacar esta Lx. Y para esta distancia X, voy a sacar otra Lx. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno. A ver, vamos a ver acá, por ejemplo, el próximo ejercicio. Creo que ya empezamos un ejercicio. Vamos a empezar a ver. Fíjense, acá tenemos dos torres. Espera un poquito, ¿sí? Quiero una cosa. Pero si puedo ver. No. Fíjense, acá tenemos. Voy a hacer el dibujito acá como para que sea claro. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos este punto, hasta este punto tenemos una distancia de 1000 metros. ¿Sí? Es la distancia horizontal entre las torres de un puente es de 1000 metros. Las cúspides de altura, ¿sí? Vamos a suponer que acá tenemos las dos torres. Este sería el cable, como tiene la misma altura las dos, el cable sería algo así. ¿Y qué dice ahí? Que están a una altura de 120 metros sobre el punto más bajo de los cables principales. O sea que, si este es el punto más bajo, acá tengo esta distancia
que son 120 metros. ¿Sí? Ahora fíjense, tenemos, acá no está puesto antes, pero bueno, esto tiene una carga Q de 4 toneladas por metro, ¿eh? Y lo que pide acá es hallar la función IF de X, hallar el esfuerzo máximo, el F máximo y el FH, ¿sí? Y también pide hallar la longitud del cable. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, fíjense, acuérdense, nosotros vamos a partir poniendo nuestro eje de coordenadas así. Este sería el 0, 0. ¿Sí? ¿Qué conocemos de acá? Conocemos la distancia X, que son 500 metros, que sería esta distancia, X igual a 500 metros, y ahí sabemos que tenemos Y es igual a 120 metros. ¿Y ahí qué hago? Directamente la ecuación de la fórmula es Y igual a 1/2 de A por X cuadrado. Por lo tanto, ya tengo. Fíjense, el valor de Y es 120 metros. 1/2 por A por X cuadrado. X al cuadrado, ¿qué sería? Acá falta el cuadrado. Es 500 metros al cuadrado. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ¿qué me queda acá? Puedo sacar cuánto vale A. A es igual a 9,6 por 10 a la menos 4 m a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que esto es las unidades. Miremos en la unidad. Esto es metro. Y acá tengo 1/2 de A metro al cuadrado. Este se va con este y este m, cuando despejo A, se me va a la inversa, se me hace la inversa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es m a la menos 1. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, fíjense que es un valor bajo, 9,6 por 10 a la menos 4, y la unidad es 1 sobre m. ¿Está claro? Bueno, ahí ya conozco el valor de A. Entonces voy de vuelta a la fórmula, a la ecuación de la fórmula, I igual a x cuadrado. ¿Sí? Acá falta de vuelta, esto es el x cuadrado. ¿Eh? Entonces, ¿qué me queda? Que I es igual, o sea, la función es 4,8 por 10 a la menos 4, x al cuadrado. Fíjese que es 9,6 por 10 a la menos 4 dividido 2, que queda 4,8. Esta es la ecuación de la curva, el primer punto que pidieron. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Cómo sacar esa función? No, no. ¿No? Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Fíjense que la carga horizontal es de 4 toneladas por metro, tenemos que sacar el esfuerzo máximo y el punto más bajo. Fíjense, directamente, sabemos que A es Q dividido la fuerza horizontal que es la que se mantiene constante desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces puedo despejar la fuerza horizontal, es Q sobre A, ¿eh? Acá le falta un igual, fíjense que queda de 4.167 toneladas. ¿Sí? Hay que sacar la cuenta y les da ese valor. ¿Está claro? Lo otro que pedía, la fuerza máxima. La fuerza máxima era FH por la raíz cuadrada de 1 más A al cuadrado más X al cuadrado. Voy a mirar si no está pifiado. La formulita está bien, los valores los tenemos que meter. Fíjense que acá el valor de A es 9,6 por 10 a la menos 4, ¿sí?
Lo que pasa es que acá falta que elevarlo al cuadrado. Y los 500 también elevado al cuadrado, porque estamos hablando de la mitad, ¿no? Bueno, acá ojo de la red viene hasta acá nada más. Y queda 4.612 toneladas, que es la que se produce en el 4.622 me da, profe. 4.622, Sí. puede ser. Eso es 1 más 9.6 por 10 al menos 4 al cuadrado por al cuadrado por 4.622, correcto. Vamos a modificar esto así después me acuerdo. ¿Y a dónde se va a producir? Fíjense que estamos tomándolo a la distancia de X de 500 metros, que es en el tope. ¿Sí? Esa fuerza máxima es la que estamos considerando que está tomando acá. Esta sería el F máximo. ¿Sí? Esta FH que es la que se mantiene a todo lo largo, ¿no? Bueno, teniendo esa podemos sacar FB, que no hace falta sacarla, no la pide, pero se podría sacar, ¿no? Bueno. Y por último, el último punto es sacar la longitud total del cable. ¿Sí? Fíjense que hay que aplicar la formulita esta. ¿Sí? Acá falta un paréntesis. Bueno, reemplazando todos los valores, X sería 500, ¿no? Son 500, el valor de A es 9,6 por 10 a la menos 4, este valor de A. Acá también va a 500, ¿sí? Reemplazando esto, fíjense que queda que tiene 533 metros. Pero ojo que estamos viendo que es para 500 metros tenemos una longitud de 533 metros. Bueno, debe haber algunos decimales, ¿no? De acá hasta acá. En realidad la longitud del cable, como esto es el doble, ese valor de 533 lo multiplico por 2. Por eso me queda 1026 metros. ¿Está? ¿Está claro? Y ahí estaría terminada. Igual, ustedes revisen la cuenta, como estaba recién, que estaba media, di una cosa, no vaya a cosa que estén también esto. Esto creo que, por ejemplo, este me parece que da 513. ¿No? Sí, Pero bueno, 514 me da. 513 y pico. Y esto se acerca a los 1026, por eso un poco más. Si es 514, va a 1028. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? Fíjense que una vez que ya sabemos de dónde sale cada fórmula, el cálculo no hay nada raro, ¿sí? La cosa hay que ver cómo sale cada fórmula, ¿sí? Las deducciones no se las vamos a pedir, pero sí las tienen que saber aplicarlas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? De mi parte no. Bueno, vamos a ver el último ejercicio. Acá está dibujado, es más fácil de entender. Tenemos la carga Q, que es 1 tonelada por metro, que es la carga distribuida horizontal. La longitud que tiene la distancia horizontal, digamos, es 50 metros. De un lado tenemos, del punto más bajo al punto A tenemos 5 metros, a la izquierda, y a la derecha del punto más bajo, es el que acá estaría, vamos a suponer que este es el punto más bajo, acá tengo el I, vamos a suponer que el X es para allá, ¿sí? Tenemos 10 metros, del punto más bajo hasta el punto B. Lo que tenemos que determinar es los esfuerzos en los extremos y en el punto más bajo. Acá ustedes ya saben, en el punto A no va a tener la misma longitud que en el punto B.
¿Sí? Fíjense que si yo acá prolongara, digamos, hiciera la proyección de esto, fíjense que acá hasta esta parte es simétrica, ¿no? La curva, pero después a medida que siga avanzando va cambiando. ¿No? O sea que la fuerza que tengo en este punto tiene que ser igual a la fuerza que tengo acá, pero ¿qué pasa? Al ir alejándose va a incrementarse. ¿Está claro? A ver. Algún dato más acá que me estoy olvidando. No, está todo en el dibujo, está todo en el dibujo. Sí, sí. Bueno, acá por ahí ustedes se van a confundir. ¿Qué tenemos que sacar primero? ¿Puedo empezar con esto? No, pues yo no conozco A todavía. ¿Se dan cuenta? Esto. Venga acá en la formulita A, Q sobre FH, despejo FH, pero A no lo conozco todavía. ¿Entienden? Hay que arrancar con la ecuación de la Hay curva. que arrancar, claro, con la ecuación de la curva, el punto B, que sería bien que acá dice ecuación de la curva, no, vamos a arrancar al revés. ¿Eh? ¿Está bien? Y vamos a ver, ponemos en el eje más bajo, acá, en el punto más bajo, acá tenemos el 0, 0, ¿sí? Este es el I, y tenemos que va para un lado y va para el otro. ¿Sí? Este punto IA, ¿cuánto va? Esto es IA, que es igual a 5 metros. Y esto es IB, que es igual a 10 metros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La ecuación de la curva, ¿cómo era? Un medio de AX cuadrado. Un medio de AX al cuadrado. Entonces, si fx, si veo la parte izquierda, digamos, ¿no? ¿Cómo sería? 5 La de ecuación es 5 igual a un medio de A por XA. XA sería esto. ¿Sí? Que es la ecuación 1. Si miro del otro lado, la función en este punto, ¿cómo sería? IB, que es 10, igual a un medio de A por XB al cuadrado, que sería esta distancia. ¿Yo conozco cuánto vale XA y XB? No, pero puedo No. establecer una relación. Claro, vamos a ver, vamos a trabajarlo un poco, que es lo que hace acá. Divide 2 por 1, hace 10 dividido 5, que me queda XB al cuadrado sobre X al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la relación de los cuadrados de la distancia es igual a 2. Esta sería una ecuación 3, ¿sí? No se confunda. ¿Sí? ¿Qué sabemos además? Que XA más XB es igual a 50, que sería la ecuación 4. Son cosas que conocemos. ¿Sí? Entre 3 y 4, entre estas dos formulitas, ya puedo saber cuánto vale XA y XB. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? Sí, sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué obtengo? Que quizá es menos 20,7, porque si estamos considerando que el X positivo es para allá, como estaba viendo el alternante, voy a poner menos X así nos damos cuenta, y acá más X, ¿sí? Me queda que quizá es menos 20,7, XB es 29,3, ¿sí? Bueno, fíjense que entonces la ecuación, esta IA, la vuelvo a reemplazar todo, porque ya sé cuánto vale XA, que es menos 20,7, y ahí puedo despejar el valor de A. ¿Sí? A su vez, al despejar este valor de A, ya puedo indicar bien cuál es la ecuación de la curva. Lo único que hago es reemplazar los valores, no hago otra cosa. ¿Sí? ¿Me siguen? Profe, esa sería de la parte izquierda de... De la parte izquierda. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué ¿No sería pasa? mejor reemplazar la parte derecha? ¿Estás seguro? ¿Y por qué te quedaría de 0 a B? Y si querés saber
la longitud reemplazás hasta 5, ¿o no? No, No, a ver, la curva es la misma, ¿eh? claro. La curva es la misma. Ya sé, si yo agarro y reemplazo en B, en la segunda ecuación, hago la cuenta, le pongo XB va a ser 29,3 metros, y van a ver que es 10 igual a 1/2 de tal cosa por 29,3 al cuadrado. Y me va a dar el mismo valor de A. La relación FH, A, que es FH, Era Q constante. sobre FH, es igual en todo el cable. No importa que sea, es el mismo cable, no importa que está más alto de un lado que del otro. Ok, ¿Entienden? Si lo hiciera en la otra, como decís Sí. vos, me va a dar el mismo valor. Me debería dar el mismo valor, ¿no? Por supuesto. ¿Está? sí, profe. Bueno, entonces, ahí está. Empecé que casi. Entonces ahí sí, ya conozco el valor de A. Entonces puedo despejar cuánto vale FH. ¿Se dan cuenta? FH son 43,48 toneladas. Hago Q dividido A. Y que sería este FH es el esfuerzo que tengo acá. Si yo corto ahí, tendría. En los dos lados igual, ¿no? FH y FH. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que acá voy a obtener FH y acá voy a obtener FH. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que El va a FB. cambiar es esto que sería el FNA, no va a ser distinto. Fíjense, ya por la misma, esta es la tangente, ¿no? Y esta va a ser la tangente esa acá, o sea que fíjense cómo FH es lo mismo, pero FB va a ser distinto, porque fíjense que tiene otra inclinación. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Eh? Ya por la misma forma, porque acuérdense que esto, en el punto B yo tengo la fuerza que es tangente, lo mismo acá. Fíjense que al ser la tangente, ser un ángulo mayor, va a ser mucho más grande F, la fuerza máxima. Por eso está sacada ahí la fuerza en A, que es la fuerza horizontal, por la raíz cuadrada de 1 más la distancia x al cuadrado, ahí tengo que poner 20,7, ¿sí? Ojo que Aparte, ahí FB no. acá falta un A al cuadrado. ¿Sí? Es A cuadrado, acuérdense, FH es 1 más A cuadrado. Ahí adentro, ¿no? 1 más A cuadrado y X cuadrado. Acuérdense, F está en función de FH, y esto es 1 más A cuadrado, X al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a variar? Yo tengo dos X, tengo XA y XB. Por lo tanto voy a tener, FH es la misma, pero sí voy a tener una FA igual a y otra FB, que son distintas. ¿Cuál va a ser mayor? FB. FB, una porque lo estamos viendo ahí. Aparte, aparte está más lejos. Acuérdense de eso. Está más Dependía lejos. de la distancia. También depende de X, ¿sí? Si no hacemos el dibujo, nos damos cuenta. Si hacemos el dibujo, nos damos cuenta sí por hacer la tangente. Pero si dibujamos bien si tenemos que dibujar bien la función, si no, tampoco. Si no está bien dibujado, no nos vamos a dar cuenta. ¿Está bien? Pero con la ecuación nos damos cuenta que varía en función de la distancia X. Al ser mayor la distancia de B, XB, va a ser mayor la fuerza resultante total. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? También nos podríamos fijar por la fuerza vertical, ¿no? Como hay más carga y distancia, Claro, acá lo que va a variar, por ¿no? ejemplo, fíjense, ¿cuánto vale la fuerza vertical en el punto A? Es la raíz cuadrada de FA al cuadrado menos F al cuadrado. La distancia vertical en B es la raíz cuadrada de lo que dio FB al cuadrado menos
F al cuadrado, perdón, FH. FH es acá en las dos. Yo puse F, pero en realidad es FH en las dos. ¿Sí? Saquen la cuenta y van a ver que F es lo que varían, digamos, da mayor también en F, en A que en B. En A es 2071. Y en B 2935. 2935. Sí. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, yo les puedo decir, por ejemplo, cuánto, si yo le dijera, qué sé yo, la tensión en el cable, sin admisible en el cable, son 10.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Está? Vamos a suponer que tenemos el área del cable, por decir algo, a ver, no, vamos a hacer así. El área del cable, ¿cómo lo sacaríamos? Pi por radio al cuadrado sobre 2. Sí, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, lo que vos quieras. ¿Y cuánto vale? ¿Qué tengo que hacer? La F máxima que tuve, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Al revés, no, porque estoy planteando la ecuación yo como en vez de explicarle cómo hace. Estoy por poner cómo sacarle y listo. ¿Qué voy a hacer yo? La fuerza sobre la tensión, profe. Claro, pero lo voy a marcar. ¿Qué vamos a hacer? Si yo quiero saber cómo es el área, ¿qué hago? La tensión, que es la fuerza máxima que tengo de tracción, dividido el área del cable, menor o igual a sigma admisible, entonces saco que el área del cable es igual a la fuerza máxima dividido la tensión admisible. ¿Y esto cuánto es igual? La fuerza máxima dijimos que era 52.460 kilos, ¿sería? ¿Esta no es? Sí. Dividido 10.000 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Esto cuánto me queda? 5,25. 5,25 centímetros cuadrados. Con esta formulita le igual a 5,25 centímetros cuadrados y despejo el diámetro. Es 4 por 5,25 centímetros al cuadrado sobre pi. ¿Cuánto da? 2,59. Me da lo mismo. 2,59 centímetros. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, y así dimensionaría un cable. ¿Cómo? Así dimensionaría el diámetro de un cable. El diámetro, claro, el diámetro de este. Del Exactamente. cable de este, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿qué es el sigma? ¿Esta? Sí. Discúlpeme, un error muy grave que cometí. Sigma son la tensión admisible del material que tengamos, ¿no?
¿Sí? Ah, profe, ¿puede ser que había que usar FH? No, espera un poquito, espera un poquito. Esto no tiene nada que ver con un cable, espera un poquito. Le voy a dar un adelanto porque si no estamos hablando de cualquier cosa. Fíjese, ¿se acuerda usted el diagrama que vino en tecnología material, o lo van a ver, el diagrama tensiones, deformaciones, cuando tenían una barra que estaba a tracción? ¿Lo vieron ustedes ya? Sí, sí. ¿Cómo era el diagrama? Era algo así, ¿no? La ley de Hooke. Era La ley de una- Hooke, bueno, por eso. La ley de Hooke se cumple ¿hasta dónde? A la extensión de proporcionalidad, ¿sí? Por acá, esto que las tensiones son proporcionales a las deformaciones, ¿verdad? Sí. Después va a pasar un punto donde tenemos la tensión de fluencia. Y después esto sigue para acá, y acá se considera que esto es un límite convencional de rotura, porque en realidad acá se empieza a reducir la sección por la estricción, ¿no? De la sección, ¿no? Y ahí se rompe, ¿no? Pierde carga y se rompe, pero se toma este límite como el de rotura. Bueno, la tensión admisible se considera, para trabajar dentro de lo que es el límite elástico de la ley de Hooke, es la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad. Lo que nos permite que la tensión admisible va a estar por acá, trabajando en la parte elástica. ¿Está claro? Ah, ok. Entonces, fíjense, para esto que está tracción, sigma es P sobre A directamente. Si yo quiero dimensionar algo, saco el área con esto. El área que va a ser igual a P dividido la tensión admisible. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ah, buenísimo. Ahí se entiende todo. Esto lo metí yo ahora porque es tracción nada más. ¿Sí? Esto lo van a ver mejor en resistencia a materiales el año que viene. ¿Sí? Pero esto para que vean para qué sirve lo del cable. ¿Sí? Que en este caso es para dimensionar, digamos, para poder sacar y dimensionar ese elemento que está traccionado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Porque otra cosa sería, si yo tengo el diámetro del cable, ¿cuánto es la longitud máxima que le puedo dar? ¿Sale en función de qué? De la calidad del cable que tengo y del diámetro. La calidad del material y del diámetro, ¿entienden? ¿Sí? Profe, Sí. así tal cual estas ecuaciones, perdón, fórmulas, se usan, por ejemplo, para calcular un cable de un puente. Sí, esto sería el cable de un puente. Así como Gracias. está dibujado. Empezamos con ese dibujito, el cable de un puente. Esto era el cable de un puente. Está bien, no, sí, igual Sí. mi pregunta era si había Que alguna. perdón, se diferencia de la otra vez que vimos esto. La otra vez habíamos visto algo así. Que acá estábamos considerando qué cosa, el peso propio del cable o del viento que estuviera actuando en el cable, no de que está soportando una carga como esto, que soporta esta carga horizontal, distribuida uniforme. Esto, la pregunta es, ¿con esto solo alcanza para calcular el cable de un puente? No, esto solo no. ¿Sí? Esa era mi pregunta, profe. Con esto solo no alcanza. ¿Está? Todo depende de cuántos son acá es porque estamos considerando que esa carga horizontal es más desfavorable, digamos, predomina a la carga del peso propio y la carga que tengamos de viento, de hielo, ¿entienden? Quizás haya que hacer las dos combinaciones, de esta con lo que vimos en la clase pasada. Pero para hacer eso ya hay que hacer otros análisis. ¿Está bien? Sí, sí. Es lo mismo cuando veíamos M y Q, ¿sí? Que tenemos, no sé, la estructura esta. ¿Esto así la pueden resolver? ¿La pueden resolver? Sí. Ahora, si yo esto lo pongo así, ¿lo pueden resolver?
Ahora no. No, no porque falta. Ahora ecuación. no, porque esto es un hiperestático. No lo pueden resolver ahora. El próximo año o el otro sí lo van a poder resolver. ¿Entienden? Lo mismo pasa con esto. Todo tiene una, digamos, estamos viendo de lo menor a mayor. Ustedes más adelante van a ver lo otro, ¿sí? ¿Está claro? Esto, como todo, es la primera aproximación a algo más real. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, la clase que viene van a ver un par más de estos ejercicios y ya vemos cómo hacemos. ¿Bien? De acá, fíjense que faltarían tres. La clase que viene o la próxima, la próxima clase o la que le sigue, vamos a empezar a ver el último tema. ¿Sí? Y a la cuarta o quinta clase ya tendríamos el segundo parcial, ya estaría terminado. ¿Está claro? Sí, ¿y el último TP? ¿Cuándo sería? El último TP, el de reticulado ya se lo dieron, ¿no? Sí, Sí, ya falta lo líneas de entregamos. influencia, que es el Falta último el de tema. línea de influencia, que generalmente se lo damos resuelto, lo tienen que presentar. Acá es medio raro porque si fuera presencial, ustedes tienen que agarrar, entregar la fotocopia con la carátula, todo, de lo que le dimos. Ah, bueno, ¿Eh? entonces ya estaría. Lo más probable es que ahora se lo demos resuelto y ustedes lo transcriban. Ok, ¿Vieron cuando hacen un machete? Bueno, lo sí. mismo. Se lo damos hecho y lo transcriben. Así por lo menos Entonces en TP Así más o por menos ahí está. tienen algunos, nosotros se lo damos y alguno tiene mejor letra, queda mejor y después lo usamos para darle después a los demás compañeros. Es la única forma que lo estudien bien. Eso necesitamos que lo entiendan bien porque si van a ver que ahí sí se trabaja con mucho en escala y acá no estamos, acá es medio difícil, complicado hacerlo bien. Ya es complicado en el pizarrón, en la pantalla se complica un poquito más. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que lo entiendan, pero le vamos a mandar el PDF, el trabajo práctico para que traten de transcribirlo, para que lo entiendan. ¿Sí? Y en cuanto al parcial, sería desde marco cerrado hasta ahora y el tema que De falta, marco cerrado hasta línea de influencia. que eso sería lo que viene. La clase que viene, claro. Bien. Bueno, profe. Bueno, por supuesto, si va algún tema de cable, la fórmula van a poder van a poder tener una hojita con las fórmulas, saber qué usar, ¿no? Porque no van a, por ejemplo, si le digo la longitud del cable de este tipo, que no me usen la fórmula de lo que vimos en la clase pasada, porque no tiene nada que ver las ecuaciones, ¿se dan cuenta? Que sepan qué usar, ¿está claro? Sí, La única diferencia es eso, que tienen que saber cuál es lo que usar. Pueden tener las ecuaciones, no hay problema, pero por lo menos que la tengan, digamos, que puedan trabajarlas bien, ¿sí? claro, porque mucho era el error, si no sería por no acordarse. Claro, sí, no. La fórmula no importa que no hace falta que se la aprendan de memoria, pero sí que sepan aplicar cómo es el procedimiento para aplicar. Igual la clase que viene van a ver algunos ejemplos más. Similares, no hay mucha variación, a lo sumo por ahí hay otra incógnita que en vez de una le damos otra incógnita, pero siempre nunca, mucha variación no hay. ¿Entienden? Sí, sí. Lo más difícil era en el caso, uno de los casos que vieron que había que, para hallar A había que hacer como si fuera, ¿cómo se dice? Una interacción, de ir eligiendo el valor de A, esas cosas. Uno de los ejemplos anteriores del otro, digamos, del otro tipo de cable, ¿no? Considerando el peso propio. ¿Mm?
¿Está claro?